Las agujas de tejer hacían clic suavemente mientras la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana en su sala de estar, la luz de media mañana filtrándose suavemente a través de las cortinas florales. Las rosas en su jardín, ligeramente encorvadas bajo el peso de la lluvia reciente, parecían susurrar secretos al viento mientras barría suavemente el pueblo de Netherbeaconsfield. Todo estaba en calma. Posada en su asiento favorito, una silla con respaldo de alas, la señorita Marple trabajaba en un pequeño gorro azul para su sobrina nieta recién nacida cuando sonó la campana. No era ni el timbre casual del cartero, ni el golpe cortés de un visitante de la parroquia. Este sonido fue más agudo, más urgente. Gladys, su criada, respondió rápidamente. Momentos después, la puerta del salón se abrió con un suave chirrido. «Señorita Marple», dijo Gladys, «es la joven señorita Jimmy Moffett. Parece bastante molesta». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, Jimmy entró. Su rostro estaba pálido y demacrado. El pecho subía y bajaba con respiraciones apresuradas, y su abrigo oscuro aún húmedo por la niebla del río. No se detuvo a quitarse los guantes ni el sombrero, algo inusual en una chica tan educada como ella. La señorita Marple dejó a un lado su bordado y se giró, dedicándole una cálida sonrisa. «Mi querida Jimmy», dijo con dulzura y tono inquisitivo, «¿cuál es el asunto?» Jimmy apretó las manos con fuerza. «Es Jennifer, señorita Marple. La recuerda, ¿verdad? La criada que trabajaba para el señor Williams y más tarde para el señor Peter y el señor David». La señorita Marple inclinó la cabeza, levantando ligeramente las gafas. «Por supuesto. Una chica dulce, tranquila y respetuosa. A menudo acompañaba a la esposa del vicario a la fiesta del jardín el año pasado». «¿Y ella qué?» Jimmy se sentó en el sillón frente a ella. «Está muerta», susurró con la voz quebrada. «Encontrada en pedazos, por el río». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, oscuras como una nube. Los dedos de la señorita Marple se entrelazaron con cuidado sobre su regazo. «Esta mañana», continuó Jimmy, temblando, el granjero Ellis caminaba cerca del viejo puente de piedra, junto a los juncos donde anida la garza. Vio un saco atrapado entre las raíces al borde del agua. Pensó que era basura, pero no lo era. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. La policía llegó y lo abrió. La voz de Jimmy vaciló. Dentro había partes del cuerpo, brazos y torso. Más tarde confirmaron que era Jennifer. Su rostro aún era reconocible. Hubo un silencio prolongado. «Y no han encontrado el resto de ella», añadió Jimmy con lágrimas en los ojos. «Todavía le faltan un brazo y una pierna». La señorita Marple no jadeó. No lloró, pero una gravedad tranquila descendió sobre su rostro. «Qué terrible», murmuró. «Pobre niña. Pensé que se había ido a Londres», continuó Jimmy. «Todos lo pensaron. Desapareció hace semanas. Algunos decían que había huido en busca de un trabajo mejor, o para ocultar su vergüenza». «¿Vergüenza?», repitió suavemente la señorita Marple. «Estaba embarazada», dijo Jimmy. No era de conocimiento público, pero la gente sospechaba, y había rumores de que Margaret, la esposa de Peter, la echó de la casa cuando lo descubrió. «Dios mío», exclamó la señorita Marple. Tomó su taza de té, pero no bebió. «Algunos piensan que el bebé era de Peter», añadió Jimmy. Siempre le hablaba amablemente, demasiado amablemente. Margaret no lo soportaba. Ella no es el tipo de mujer que tolere ni siquiera la sugerencia de traición. «No», dijo la señorita Marple, pensativa. «Nunca me pareció una mujer que perdone fácilmente, ni que olvide». Jimmy asintió con amargura. «Margaret no es buena mujer, señorita Marple. Todos lo saben. Es cruel, de lengua afilada y posesiva. Una vez abofeteó a Jennifer solo por usar su perfume. La acusó de robo más de una vez. Pero comparada con Margaret, Jennifer era un ángel». Los ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en Jimmy, no con juicio, sino con atención profunda y firme. «Y ahora», susurró Jimmy, «se ha ido. Silenciada para siempre». Hubo una larga pausa. El tic-tac del reloj sobre la repisa se volvió más fuerte, más insistente. «La vi solo una vez después de que se fue de la casa de Peter», dijo Jimmy, en voz baja, casi para sí misma.
Caminaba cerca de la oficina de correos. Llevaba el chal bien ceñido y parecía asustada, como si alguien la siguiera. Pero cuando le pregunté si estaba bien, solo sonrió. Esa sonrisa tranquila y triste. Dijo que estaba bien. Los dedos de la señorita Marple se presionaron suavemente. ¿No recuerdas la hora o la fecha? Creo que era martes, después de la feria de la cosecha, respondió Jimmy. Entonces, hace casi 3 semanas. ¿Mencionó a dónde iba? No. Jimmy negó con la cabeza. Pero recuerdo que se le cayó algo. Una pequeña botella, tal vez de perfume, y ni siquiera se molestó en recogerla. Eso no era propio de ella. La señorita Marple permaneció en silencio por un largo momento, los ojos pensativos. Luego levantó la vista con un suspiro. Querida niña, dijo amablemente, has hecho lo correcto al venir a mí. A veces la verdad no grita, solo susurra. Pero debemos aprender a escuchar su voz. Jimmy se levantó. Su expresión era una mezcla de dolor e impotencia. Debería haberla visto, señorita Marple. Si viera lo que le hicieron, lloraría también. Lo prometo. Y sin esperar respuesta, salió del salón, cerrando la puerta suavemente tras ella. La señorita Marple permaneció sentada durante varios minutos. Sus manos se movieron lentamente para retomar el bordado caído, pero el hilo permaneció intacto. Miró por la ventana, más allá de las rosas, hacia los árboles lejanos donde aún persistía la niebla de la mañana. Había oscuridad allí, no en las nubes ni en los árboles, sino en los espacios entre ellos. Una joven asustada y abandonada, ahora muerta, un bebé que nunca nacerá. Y, en algún lugar detrás de toda esa rabia, traición y motivo, finalmente habló, aunque nadie estaba allí para escuchar. Pobre Jennifer, dijo suavemente. Pobre niña. Sus ojos se movieron lentamente hacia su escritorio. Una lista se formaba en su mente. Nombres, sospechas. Era hora de empezar a escuchar. A la mañana siguiente amaneció gris y sin viento, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Una suave niebla se aferraba al seto, y la superficie del río permanecía quieta, vidriosa, reflejando solo la tenue luz de un sol reacio. La señorita Marple salió de su cabaña a las 8. El chal doblado cuidadosamente sobre sus hombros, el bastón en mano, y una mirada profunda de preocupación suavizando su habitual alegría. Su camino era directo, la orilla del río, cerca de Willow's End, donde el espantoso descubrimiento se había hecho apenas un día antes. La noticia se había extendido rápidamente, y la mayoría de los aldeanos evitaban la zona, como si el silencio pudiera borrar el horror. Pero la señorita Marple no tenía intención de mirar hacia otro lado. No ahora. Al acercarse a la curva donde el río se alejaba del camino del pueblo, el aire cambió. El silencio se estableció allí, no en paz, sino con un peso opresivo. Donde antes el agua brillaba entre flores silvestres, ahora la cinta amarilla de la policía ondeaba desde las estacas clavadas en el suelo. Círculos de tiza marcaban el barro, frío y clínico. El olor a descomposición se mezclaba débilmente con la humedad natural de la tierra y el agua. La señorita Marple se detuvo un momento, observando el lugar con precisión silenciosa. Luego avanzó con cuidado hacia el centro del área acordonada. El inspector Graves estaba con un agente cerca de uno de los círculos. Se giró al verla, asintiendo con reconocimiento sombrío. «Señorita Marple», dijo en voz baja. «Tenía el presentimiento de que la veríamos aquí». Ella sonrió con cortesía. «Era solo cuestión de tiempo, inspector. El río puede no hablar, pero la tierra, a veces, sí lo hace». Él se hizo a un lado, permitiéndole ver con claridad. Aquí fue donde encontramos el paquete, atascado entre las raíces. Las partes estaban envueltas firmemente, como si hubieran sido embaladas para transporte. Creemos que la mataron en otro lugar, y la trajeron aquí. La mirada de la señorita Marple se movió sobre la tierra manchada. Un parche a la izquierda era más oscuro que el resto, aún húmedo de sangre. Pero lo que llamó su atención no fue solo eso, sino las salpicaduras. No solo cayó sangre, fue arrojada, lanzada en distintas direcciones, alcanzando zonas donde un cuerpo inmóvil no podría haberlo hecho. «No», dijo ella suavemente. «Aquí no la descartaron, aquí la mataron». Graves la miró sorprendido. «¿Está segura?» La señorita Marple caminó unos pasos más,
hacia un parche de suelo revuelto, cerca de un grupo de raíces de sauce. Se arrodilló con cuidado, cepillando la capa superior de tierra con sus dedos enguantados. La dirección de la sangre nos dice que fue golpeada mientras estaba de pie o en movimiento. Las gotas son demasiado amplias para provenir de un cuerpo inmóvil. Y mire aquí, inspector, el color del suelo cambia. Esta zona fue perturbada recientemente. Alguien limpió parte de ella, y luego enterró algo. El agente frunció el ceño. ¿Cree que la mataron justo aquí? Cierto, respondió la señorita Marple. Y no con un arma pequeña. Estas manchas sugieren algo pesado. Un cuchillo de carnicero, o un hacha. Quizás no sea un cuchillo. Se necesita fuerza. Y rabia. Graves se acercó, pensativo. ¿Cree que fue un hombre? Entonces, creo que fue alguien que la quería silenciada, y sabía cómo hacerlo. Sus ojos se posaron en una pequeña elevación del suelo, justo más allá de la línea de agua. Allí, dijo, señalando con su bastón. El suelo está levantado. Alguien cavó aquí. Graves hizo una seña a la gente. La pala. Momentos después, la excavación comenzó. El suelo estaba blando, removido recientemente. En 5 minutos, la pala golpeó algo sólido. Con cuidado, el agente extrajo un paquete bien envuelto, atado con cordel. El inspector se agachó. Necesitaremos guantes. El paquete fue abierto bajo la atenta mirada de la señorita Marple. Dentro yacían la pierna y el brazo que faltaban, cortados limpiamente por las articulaciones. La vista hizo que el agente respirara hondo. La voz del inspector era grave. ¿Quién hizo esto? Sabía lo que hacía. Esto no fue improvisado. Es carnicería precisa. La mirada de la señorita Marple no vaciló. Alguien con conocimiento o experiencia. Pero había más dentro del paquete. Escondidos bajo la tela estaban los pantalones rotos del uniforme de Jennifer, su blusa, un relicario de plata roto, y un cuchillo grueso y afilado, casi del tamaño de una hacha pequeña. La hoja aún tenía restos de sangre seca. Dentro de un pliegue de tela, algo inesperado, un pequeño diamante suelto. ¿Un diamante?, murmuró Graves, examinándolo. Eso no es de ninguna joyería conocida. Sin cadena, sin engaste, observó la señorita Marple. Tal vez estaba escondido. O tal vez se soltó de alguien. Hubo una pausa. El peso del hallazgo se apoderó de todos. La señorita Marple dio un paso atrás, hablando con voz tranquila y reflexiva. Cuando alguien quiere ocultar su ira, o enterrar un secreto, busca un lugar donde nadie venga. Un lugar quieto, solitario. Este sitio, junto al río, es demasiado perfecto para ser casual. Lejos del pueblo, protegido por los árboles, sin testigos. Esto fue elegido con intención. La expresión del inspector se endureció. ¿Cree que Jennifer fue asesinada porque sabía algo? La señorita Marple no respondió de inmediato. Sus ojos vagaron hacia el agua, que se movía perezosa bajo el cielo pálido. Es posible, dijo al fin. Pero no me apresuraría a sacar conclusiones. La gente no siempre mata por miedo. A veces es orgullo, a veces vergüenza, a veces amor. Ella envolvió su chal alrededor de sí misma, sintiendo un escalofrío que le subió por la orilla del río. Graves dobló los paños ensangrentados y se indicó que los artículos se embolsaran como evidencia. Llevaremos esto al laboratorio, dijo, y ejecutaremos el diamante contra cualquier cosa recientemente reportado como robado. Mientras se alejaba para hablar con el equipo forense, la señorita Marple permaneció detrás por un momento más. Su mirada regresó a la tierra, a la sangre, al cuchillo desechado, al silencio que colgaba en el aire como un sudario. Algo la preocupaba. No solo la brutalidad de ello, sino el cuidado, el método, la elección de la ubicación. Esto no fue obra del pánico, fue obra de control. Ella cerró los ojos por un momento, imaginando la suave sonrisa de Jennifer, su voz tranquila, las historias que Jimmy había contado. Alguien le había hecho daño, pero alguien, de lo contrario, habría tenido miedo de lo que pudiera decir. Mientras el río susurraba su camino al doblar la curva, la señorita Marple se giró y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo. Sus pensamientos ya se agitaban. Aún no sabía quién lo había hecho, pero sabía una cosa con certeza.
La persona que mató a Jennifer estaba ocultando algo mucho más grande que la rabia. La luz de la mañana se filtraba, pálida y fría, a través de las cortinas del salón de la señorita Marple mientras tomaba un sorbo de té. Pensamientos ya a la deriva hacia las 3 casas en las que Jennifer había trabajado. El sombrío descubrimiento del día junto al río aún le pesaba. Pero hoy su mente pasó de la muerte a la vida. O más bien, a las vidas que habían rodeado a la pobre niña antes de su fin. Era hora de ver la verdad por sí misma. Ella había tomado su decisión. Visitaría cada hogar en persona. Observaría lo que no se pudo leer con palabras o declaraciones. Porque la verdad, como solía comentar, rara vez vivía en confesiones. Permanecía en los silencios entre ellas. Llamó primero a la casa del señor Peter. El inspector, entendiendo su intención y respetuoso en silencio de sus instintos, se ofreció a acompañarla. Llegaron justo después de las 10. La casa de Peter estaba detrás de unas puertas cubiertas de hiedra, y era limpia hasta el punto de la esterilidad. Al entrar, percibieron un ligero olor a lejía que teñía el aire. Una criada los escoltó a través de un pasillo impecable hasta un salón formal, donde encontraron a la esposa de Peter, Margaret, sentada con un libro en su regazo. Margaret se levantó bruscamente cuando entraron. Era alta, angulosa, y vestía un jersey gris planchado, un vestido sin joyas, salvo la alianza de boda. Su rostro tenía ese tipo de belleza dura, tallada en mármol, impactante, pero inflexible. A sus pies estaba su pequeño hijo, Oliver, con un tren de juguete, su respiración superficial y jadeante, con los pequeños hombros encorvados. Señora Peter, comenzó suavemente la señorita Marple, espero que no sea un mal momento. Solo tenemos algunas preguntas sobre Jennifer. Margaret se puso rígida. Jennifer, espetó. He dicho todo lo que necesitaba decir. Nos gustaría simplemente entender mejor las circunstancias, ofreció el inspector. La voz de Margaret se volvió fría. Jennifer estaba teniendo una aventura. Con ese vigilante, Leo. Los vi riendo juntos detrás del cobertizo una noche. Fue indecente. ¿Por eso la despidieron?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Los ojos de Margaret se estrecharon. Los despedía a ambos. No tenía elección. Esa chica no tenía límites. Incluso intentó acercarse a mi marido. Coqueteó con el justo debajo de mi nariz. Peter, que acababa de entrar en la habitación, miró hacia arriba torpemente, pero no dijo nada. La señorita Marple tampoco. Simplemente la miró, tranquila, sin pestañear. Esa mirada suya, engañosamente suave, a menudo se alargaba más que las preguntas jamás podrían. Margaret, tal vez inquieta, se puso de pie abruptamente. Ahora, si me disculpan, tengo a mi hijo que atender. Agradecieron a la familia y se fueron sin decir otra palabra. Afuera, el inspector Graves murmuró. Es realmente vivaz. La señorita Marple le dedicó una leve sonrisa. Una mujer que guarda su orgullo como una fortaleza. Eso está claro. Su siguiente parada fue la casa de Leo, el vigilante despedido. La cabaña de Leo estaba al borde de la antigua vía férrea, modesta y desgastada por el tiempo, con una regadera de hojalata colocada debajo de una ventana, y una bicicleta inclinada torcidamente contra la valla. Abrió la puerta con ojos cansados y un silencioso asentimiento de reconocimiento. Señorita Marple, dijo, haciéndose a un lado para dejarlos entrar, inspector. El interior de la cabaña era pequeño, limpio y lleno del aroma a humo de madera. Había una sensación de quietud allí, pero no por pereza. Era la quietud de alguien que vivía con dolor en los rincones de cada habitación. La señorita Marple se sentó en la silla que él le ofreció y, después de un breve intercambio de cortesías, habló con suavidad. Era cercano a Jennifer. Leo asintió. Era una amiga. Una buena amiga. No tenía mucha gente en quien confiar. Margaret dijo que los había atrapado en una posición comprometida, añadió el inspector. Leo lo miró sorprendido. Luego sacudió la cabeza con una sonrisa triste. Supongo que 2 personas compartiendo una risa es escandaloso a sus ojos. Jennifer no era así. Era amable, solitaria. A veces. Solo quería ser escuchada. Eso es todo. ¿Alguna vez habló de su familia?, preguntó la señorita Marple. La expresión de Leo se oscureció. Hablaba de su hermano, Samuel. Tiene cáncer. Vive en el pueblo vecino.
Estaba ahorrando cada centavo para su tratamiento. Por eso trabajaba tanto, en tantos lugares. Jennifer no perseguía hombres, perseguía un futuro. La señorita Marple frunció el ceño suavemente. Samuel, su hermano menor, de unos 10 años, creo. Dulce niño. Su padrastro es un borracho que golpea a su madre. Ella quería alejar a Samuel y darle una vida mejor. Hubo una larga pausa. ¿Y tú? Preguntó la señorita Marple. ¿Cómo te sentías por ella? Leo bajó la mirada hacia sus manos. Me preocupaba por ella. Quizás más de lo que ella sabía. Pero nunca dije nada. No quería hacerle la vida más difícil. Y ahora es demasiado tarde. Había dolor en su voz. No la culpa de un hombre que había obrado mal, sino el dolor de quien había llevado amor en silencio, y lo perdió sin oportunidad de hablar. La señorita Marple se puso de pie y colocó suavemente una mano en su brazo. Gracias, Leo. Ha sido de gran ayuda. Mientras salía al aire frío una vez más, el peso en su pecho se profundizó. Caminó a casa en silencio, sus pensamientos enredados con emoción y sospecha. Una chica amable, que trabajaba para salvar a su hermano, soportando la crueldad de un hogar mientras era respetada en otros. Sueños simples, vida difícil, sin embargo, embarazada. La señorita Marple se detuvo en su puerta, su mano en el pestillo. Si Jennifer estaba tan concentrada en el cuidado de su hermano, tan cautelosa en su comportamiento, entonces, ¿cómo se había enredado en un embarazo? ¿Fue un error? ¿O hubo algo aún más oscuro escondido en su historia? Por la noche, mucho después de la cena, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, releyendo viejas notas que había anotado durante investigaciones anteriores. Una mente aguda, decía a menudo, se afila en el silencio. Justo entonces, Gladys, su doncella, entró con un pañuelo doblado. Señorita, dijo, el señor David pasó por aquí antes. Dejó una invitación. Está organizando una pequeña reunión en su casa este viernes por la noche. La señorita Marple tomó la nota y leyó el mensaje escrito a mano. Estimada señorita Marple, me sentiría honrado si pudiera unirse a nosotros para una pequeña reunión en nuestra casa. Atentamente, David y Ruth. La señorita Marple dejó la nota lentamente, una leve sonrisa tirando de sus labios. Bueno, dijo en voz alta, tal vez la siguiente pista llegue hasta mí, sin siquiera tener que llamar. Dobló su chal cuidadosamente y se recostó en su silla, los ojos medio cerrados. Jennifer había caminado una vez por 3 casas, cada una con su propio conjunto de verdades y mentiras, pero la señorita Marple ahora pretendía seguir su camino, no solo a través de habitaciones y pasillos, sino dentro de los corazones de los que la habían rodeado. Y en al menos uno de ellos, ella lo sabía, algo estaba escondido. Y los secretos, como la sangre, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Era una suave tarde de sábado cuando la señorita Marple se dispuso a ir a la casa del señor David, con su chal doblado cuidadosamente y un pequeño cuaderno escondido dentro de su bolso. Por si acaso, la habían invitado a una reunión ligera de fin de semana, y aunque en la superficie parecía una ocasión social, sus instintos le decían lo contrario. Tenía una sensación creciente de que alguien entre los aldeanos sabía mucho más sobre el trágico final de Jennifer de lo que estaba dejando ver. Cuando llegó a la puerta principal de la modesta pero bien cuidada casa de Asborn Lane, se sorprendió al encontrar más invitados de los esperados. El señor Williams y su familia ya estaban allí. David la saludó alegremente. Señorita Marple, dijo, abriendo la puerta de par en par, la estábamos esperando. Pensamos que disfrutaríamos un poco el fin de semana. Los filetes están a la parrilla. Las bebidas fluyen y mantenemos las cosas ligeras. Gracias, respondió la señorita Marple suavemente, entrando. Es muy amable de su parte incluirme. El salón había sido ordenado a la perfección. Fiona, la esposa de David, lucía una cálida sonrisa. Hola, señorita Marple, dijo con tono amable. Fiona siempre se comportaba con una gracia sin esfuerzo, y su tranquila presencia suavizaba la habitación. Sus 2 hijos, Emily y Tommy, estaban junto al sofá, coloreando tranquilamente, crayones y libros de dibujo esparcidos entre ellos. La señorita Marple se sentó en una silla junto a los niños y ofreció una pequeña sonrisa a Fiona. Después de algunas bromas, preguntó, Fiona,
Querida, ¿cuál fue tu experiencia con Jennifer? Entiendo que trabajó aquí por un corto tiempo. Fiona asintió con voz sincera. Jennifer era encantadora, honesta, trabajadora. Nunca me dio una razón para quejarme. Trabajaba incansablemente, siempre tan decidida a ahorrar para el tratamiento de su hermano. Me dijo que quería sacarlo de una terrible situación. ¿Te preocupabas por ella, no? Preguntó la señorita Marple. Sí, respondió Fiona. Me recordó a una hermana menor que perdí hace años. Había algo tan genuino en ella. Al otro lado de la habitación, Ruth, la esposa del señor Williams, estaba sentada en silencio, las manos cruzadas sobre su regazo, la mirada fija en algún punto más allá de la conversación. La señorita Marple notó la forma en que sus labios se presionaban juntos, la ligera tensión en sus hombros. Cuando se le pidió, Ruth finalmente habló. Su voz era baja y medida. Jennifer, había algo en ella. No era como las demás. Llevaba una tristeza, como si guardara un secreto también. Es difícil contarlo. Lo que le pasó no fue justo. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, el señor Williams intervino con una risa, tratando de aligerar el ambiente. Escuché que Fiona incluso le pagó el doble, solo para que pudiera permitirse el tratamiento de su hermano. Fiona se rió levemente, pero no dijo nada más. La señorita Marple estaba a punto de seguir ese hilo de conversación cuando David dio un paso adelante, riendo mientras aplaudía las manos. Ahora, dijo alegremente, esta noche no es para charlas pesadas, ¿verdad? No convirtamos esto en un interrogatorio, señorita Marple. Estamos aquí para celebrar, comer, beber y disfrutar de la luz ambiental. Ella inclinó la cabeza con una leve sonrisa. Parece que disfrutas mucho de tus reuniones, señor David. Todos se rieron, y la tensión en la habitación se dispersó, pero la mente de la señorita Marple permaneció fija en Ruth, cuyo silencio tenía la textura de la contención más que de la indiferencia. La cocina era visible desde donde estaba la señorita. Marple se sentó. Estaba abierto, bien iluminado y extraordinariamente ordenado. Nada estaba fuera de lugar. Incluso los contenedores, forrados con paquetes impecables y bolsas etiquetadas, habían sido arreglados con cuidado. Sus ojos se movieron hacia Fiona, que estaba en la cocina, preparando carne con precisión rítmica. La espada en su mano se movía rápidamente a través del filete, limpia, afilada, segura. El anillo de plata en su dedo brillaba mientras trabajaba. No era ostentoso, pero atrapaba la luz con cada movimiento. La mirada de la señorita Marple se detuvo lo suficiente como para que David lo notara. Él sonrió. Señorita Marple, debo decir que mi esposa es la mejor cocinera del condado. Magia en sus manos. Todo lo que toca se convierte en una fiesta. Fiona rió modestamente. Oh, por favor, es solo comida. Desde el sofá. El señor Williams agregó, si mi esposa cocinara como Fiona, nunca volvería a comer fuera. Quizás la traiga aquí más a menudo, solo para lecciones. La señorita Marple se rió entre dientes, cortésmente, pero su mente se había desviado mucho más allá de las cortesías superficiales. Algo en la escena de la cocina provocó un malestar silencioso. Había precisión, perfección y, quizás, demasiado control. La cena fue finalmente servida alrededor de una amplia mesa de roble. Se llenaron los vasos. Se pasaron los platos. La conversación fluyó. La señorita Marple, siempre observadora, dio un pequeño mordisco al bistec, lo sostuvo un momento sobre su lengua, y luego colocó el tenedor en silencio. En lugar de eso, extendió la mano hacia la pasta y continuó su comida sin comentario alguno. Al otro lado de la mesa, David se entregaba a su vino con gran entusiasmo. Un vaso se convirtió en 2, luego en 3. La risa se hizo más fuerte, las palabras más arrastradas. Para cuando llegó el postre, su discurso se había vuelto disperso. Fiona se levantó con gracia, apoyó una mano sobre su hombro y dijo suavemente, «Llevaré a David arriba. Necesita descansar un poco». Él murmuró una protesta, pero ella lo sacó de la habitación con silenciosa firmeza. Los invitados fingieron no darse cuenta de su desequilibrio, pero la mirada que pasó entre el señor Williams y Ruth fue elocuente. La señorita Marple esperó unos minutos y luego se puso de pie, doblando su chal sobre el brazo. «Gracias a todos»,
dijo cortésmente. Ha sido una velada encantadora. Ofreció una despedida tranquila a cada invitado antes de salir al fresco aire de la tarde. El camino a casa fue tranquilo, pero su mente era todo lo contrario. Pensó en Ruth, sentada tan silenciosa, irradiando la necesidad de hablar. Una mujer así no se queda callada porque no tenga nada que decir. Se queda callada esperando a que alguien haga la pregunta correcta. Y luego estaba Fiona. El delicado anillo. Los cortes de carne perfectos. La cocina impecable. Y el cuchillo, de hoja ancha, de manejo experto, sin una sola vacilación en la forma en que había sido utilizado. El paso de la señorita Marple se hizo más lento a medida que se acercaba a su puerta. Algo sobre el asesinato de Jennifer siempre la había hecho sentir lo personal, pero ahora también lo sentía calculado. Y cuanto más pulida la superficie, más oscura la sombra que podría estar escondiendo. Se detuvo en su puerta y miró hacia atrás, hacia las casas lejanas donde la fiesta aún resonaba débilmente. Alguien en esa habitación tenía sangre en las manos, y la señorita Marple se estaba acercando a saber quién. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje del salón, proyectando sombras delicadas sobre la alfombra. Era temprano, y el pueblo aún yacía en esa frágil quietud que sigue al amanecer. La señorita Marple, como era su costumbre, se sentó en su sillón favorito, acunando una taza de té de porcelana entre las manos, sus pensamientos vagando entre el silencio de Jennifer y las verdades no dichas de Ruth. Justo cuando tomó su segundo sorbo de té, se oyó un suave golpe en la puerta. La criada, Gladys, se apresuró a responder. Unos momentos después, reapareció. «Señorita», dijo en voz baja, «es la señora Ruth Williams. Está en la puerta». La señorita Marple dejó su taza con cuidadosa precisión. «Déjala entrar, Gladys». Ruth entró en el salón, luciendo más pálida de lo habitual. Su postura era rígida, las manos entrelazadas firmemente frente a ella. «Lo siento por molestarla», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. «No sé por dónde empezar». La señorita Marple hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. Su tono suave. «No hay prisa, querida. Todo lo que se hable aquí está seguro». Ruth se sentó, exhaló temblorosamente y luego comenzó. Unos días antes de que Jennifer muriera, hizo una pausa. Ella abandonó el pueblo. Nadie sabía por qué, ni siquiera sus empleadores. Pero, después de algunos días, regresó. La señorita Marple asintió, animándola a continuar. «No era la misma», continuó Ruth. Se volvió cerrada, silenciosa, como si alguien le hubiera robado la voz. Apenas hablaba con nadie, ni siquiera con Fiona. «¿Qué pasó mientras estuvo fuera?», preguntó suavemente la señorita Marple. «No lo sé», dijo Ruth. «Pero David y Fiona fueron los que la trajeron de vuelta. Después de eso, se quedó en casa del señor Peters otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero ella había cambiado». Ruth hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. «Y entonces», añadió, «llegó una carta. Estaba dirigida a mi marido, el señor Williams». La señorita Marple levantó las cejas ligeramente. «¿Una carta? ¿De quién?». Ruth sostuvo su mirada. «De la madre de Jennifer». Eso hizo reflexionar a la señorita Marple. «Pero Jennifer no vivía contigo». «Lo sé», dijo Ruth rápidamente. «Vivía en casa del señor Peters en ese momento. Su correspondencia siempre iba allí, pero ese día, la carta llegó a nuestra casa. No sé por qué». Hubo un momento de vacilación antes de que Ruth añadiera, en voz baja, «No debería haberlo hecho, pero la abrí». La señorita Marple no la juzgó. Simplemente inclinó la cabeza. ¿Y qué decía? Ruth miró hacia otro lado. Su voz estaba cargada de culpa. Su madre se disculpaba. Escribió algo como, «Perdóname». Estaba desesperada. «Tu hermano necesitaba el tratamiento. Necesitábamos el dinero. Cuando me enteré del doble salario, no pude contenerme. Tal vez me equivoqué. Quizás te lastimé». Los dedos de la señorita Marple se entrelazaron lentamente. «Doble salario», murmuró. «Sí», dijo Ruth. «Parece que a Jennifer le prometieron un pago extra de sus empleadores. Tal vez Fiona. Su madre lo mencionó. Creo que Jennifer no aprobó algo que su madre había hecho para conseguir el dinero».
La señorita Marple guardó silencio durante un largo momento. Eso no es poca cosa, dijo finalmente. La traición de una madre, especialmente cuando la hija ya está luchando tan duro. Ruth asintió lentamente. No sé lo que significa todo esto. Solo sentí que debía saberlo. La señorita Marple le dio una leve sonrisa. Hiciste lo correcto. Ruth se puso de pie para irse, los hombros un poco más ligeros, como si se hubiera quitado algo pesado de encima. Sin decir una palabra más, salió de la cabaña y desapareció en la niebla de la mañana. Esa noche, la señorita Marple tomó una decisión. Iría a la casa del señor Peter una vez más, esta vez no para hacer preguntas, sino para ver la habitación de Jennifer. Peter pareció ligeramente sorprendido cuando respondió a la puerta, pero permaneció cortés. Por supuesto, señorita Marple, dijo, haciéndose a un lado. Pase, por favor. Está arriba. Primera puerta a la derecha. Para su leve sorpresa, el inspector Graves ya estaba presente, arrodillado junto a la cama, examinando cajones y superficies. Se puso de pie cuando ella entró. Pensé que llegaría antes que tú, dijo con una leve sonrisa. A menudo lo haces, respondió ella. Pero aún encontramos cosas diferentes. Ambos registraron la habitación. Era ordenada, modesta, con algunos libros descoloridos en la mesita de noche y una manta doblada precisamente al pie de la cama. No había fotografías, ni cartas personales, ni señales visibles de dolor o miedo. Pero cerca del alféizar de la ventana, algo llamó la atención de la señorita Marple. Un vaso medio lleno con agua turbia. Ella lo recogió con cuidado y lo olió. Este jugo tiene varios días de edad, dijo. 4 o 5, por lo menos. El inspector se inclinó más cerca. Qué extraño. Si ella se fue del pueblo, ¿por qué quedó esto? La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la colcha, hacia la forma en que la almohada no había sido esponjada desde entonces. Una chica se había ido abruptamente, pero alguna vez regresó realmente. ¿En espíritu? Se volvió hacia el inspector. Hay algo más que debes saber. Ruth Williams me contó sobre una carta que vino de la madre de Jennifer, pero fue enviada a la casa equivocada. El señor Williams, no el señor Peter. Un error, posiblemente, o una distracción deliberada. ¿Qué decía la carta? Preguntó Graves. Que la madre de Jennifer había hecho algo para conseguir dinero. Algo que lamentaba. Mencionó un doble salario. Graves se frotó la barbilla. Un soborno, chantaje, o algo peor. Quizás, dijo ella. Pero el punto es que Jennifer lo sabía. Lo había leído entre líneas. Y algo en ello la silenció. Graves asintió con tristeza. Eso es suficiente para mí. Conseguiré la dirección de la casa de Jennifer desde el registro. Iremos a su pueblo mañana por la mañana. La señorita Marple asintió ligeramente. Sí, dijo. Su casa podría contener las respuestas que el pueblo se ha negado a ceder. Y con eso, salió a la noche, el aire frío contra su piel. El pueblo de St. Oldelms podía estar dormido, pero las sombras seguían muy despiertas. Y en algún lugar, bajo el silencio y la respetabilidad, la verdad se agitaba, esperando salir a la superficie. A la mañana siguiente, bajo un cielo pálido y una brisa cortante, la señorita Marple y el inspector Graves abordaron el primer tren con destino al pueblo de Jennifer. Era un lugar pequeño, escondido entre colinas boscosas, tranquilo y desgastado por el tiempo. El tipo de pueblo donde nunca pasaba gran cosa, y cuando lo hacía, se enterraba rápidamente bajo el silencio. Caminaron por un callejón estrecho, bordeado con cercas cubiertas de hiedra y paredes de piedra desmoronada, hasta llegar a una modesta cabaña al final de un camino de tierra. Estaba desgastada. La pintura se había descascarillado de las contraventanas y el musgo crecía a lo largo del techo de paja. Esta era la casa de Jennifer. En el interior fueron recibidos por la visión de una anciana sentada junto al hogar. Sus manos temblaban en el regazo, un chal apretado firmemente sobre los hombros. Su nombre era Marta, la madre de Jennifer. La señorita Marple dio un paso adelante con calma y gracia, y se sentó frente a ella. Marta, dijo suavemente, vinimos a preguntar sobre la carta que le escribiste a tu hija. La anciana levantó la vista lentamente, su rostro lleno de dificultades y dolor. Sus ojos,
desvaídos por los años, parpadearon rápidamente. No pensé que nadie supiera sobre eso, susurró. Me gustaría entender, dijo la señorita Marple en voz baja. ¿Por qué la escribiste? ¿Por qué disculparte? Los labios de Marta se separaron, pero no se oyó ningún sonido por un momento. Luego, en silencio, su dolor comenzó a tomar forma en palabras. A Jennifer le iba bien en su trabajo, dijo. Escribía a menudo. Decía que estaba ahorrando dinero para el tratamiento de su hermano. Parecía esperanzada. Su voz vaciló. Tomó un pañuelo y se secó los ojos. Entonces, un día, llegó a casa. Sin previo aviso. Sin carta. Solo apareció en el umbral. Estaba callada, demasiado callada. No me miraba a los ojos. Temblaba todo el tiempo. Sabía que algo había sucedido. No pregunté. Solo le dije que no volvería a trabajar. Que se quedara aquí, a salvo. Respiró hondo. Pero 2 días después, el señor David y su esposa vinieron. Descubrieron dónde vivíamos y aparecieron en nuestra puerta. El inspector Graves se enderezó ligeramente. ¿Ellos mismos vinieron aquí? Marta asintió. Dijeron que estaban allí para hablar con Jennifer. Les dije que se fueran. Pero fue entonces cuando David lo dijo. Su voz se quebró. Admitió que se había forzado sobre ella, que había estado borracho. Dijo que fue un error. La señorita Marple se quedó perfectamente quieta, los ojos fijos en el rostro de la mujer. Su esposa, Fiona, estaba con él, continuó Marta. Me rogó que no fuera a la policía. Dijo que se encargarían de todo, que lo arreglarían. David prometió el doble del salario. Cualquier cosa, con tal de no arruinar su nombre. ¿Y usted estuvo de acuerdo? Dijo la señorita Marple. Suavemente. El peso de las palabras colgaba pesado en la habitación. El rostro de Marta se desplomó en sus manos. Lo sé lo que hice. La traicioné. Pero pensé que estaba salvando a su hermano. Necesitábamos el dinero. Pensé que si ella se quedaba aquí, lejos de ellos, se curaría. La voz de la señorita Marple era baja, pero firme. Creías que el silencio era seguridad, pero no lo era. Le entregaste tu silencio a un hombre que no lo merecía, y a cambio, él le quitó la vida a su hija. El inspector Graves permaneció de pie, con expresión sombría, cargada de ira. Esto lo cambia todo. Ya no es especulación, es motivo. Jennifer amenazó su reputación. David y Fiona tenían todos los motivos para mantener su silencio. La señorita Marple asintió lentamente, sus pensamientos tejiendo conexiones como hilos en un tapiz. La trajeron de vuelta al pueblo con el pretexto de preocuparse. Murmuró. Pero en verdad, fue silenciada, intimidada, tal vez incluso prometida protección. Pero cuando se dieron cuenta de que la amenaza de exposición era demasiado grande, entraron en pánico. Marta sollozó suavemente, con las manos temblando mientras se mecía en su silla. Yo no sabía. No sabía que me harían daño. La señorita Marple miró las brasas moribundas en el hogar. Ella regresó porque confió en ellos, al menos por un tiempo. Pero cuando comprendió que la promesa de seguridad era una mentira, debió haber empezado a resistirse. Y fue entonces cuando entraron en pánico. El inspector Graves se volvió hacia ella. La mataron para encubrir el crimen, y luego desmembraron su cuerpo para hacerlo más difícil de rastrear. Piezas arrojadas al río, para sugerir que se escapó o conoció a alguien en secreto. Fue cruel y deliberado. Entonces hubo silencio en la cabaña. Espeso, pesado, definitivo. Después de unos momentos, el inspector salió para llamar a la emisora. La señorita Marple se quedó atrás, observando a Marta, que permanecía encogida, como el recuerdo de una tormenta. Jennifer merecía justicia, dijo suavemente. Y la tendrá. Te lo prometo. Mientras caminaba afuera, al frío de la tarde, se ajustó el chal y miró por el camino. El pueblo parecía tranquilo, pero detrás de sus setos y hogares, una podredumbre había crecido. Una construida no solo sobre el crimen, sino sobre el silencio, la vergüenza y la cobardía. A la mañana siguiente, el ayuntamiento se hallaba envuelto en un silencio opresivo. Los ecos habituales de los debates del consejo habían desaparecido. La gente susurraba en las esquinas, evitando las miradas del otro. Todas las sillas estaban ocupadas. David,
Fiona, Peter, Margaret, el señor Williams, Ruth, algunos agentes. Y de pie, en el centro, con los brazos cruzados y una expresión fría, el inspector Graves. Exactamente a las 10 en punto, la señorita Marple entró. Sin prisas. Serena. Con su chal cuidadosamente envuelto y los ojos tranquilos, pero agudos. Un susurro recorrió la habitación. El inspector Graves abrió las actas. Damas y caballeros, comenzó con voz grave. Estamos aquí para discutir las conclusiones finales en el caso del asesinato de Jennifer Wells. Todos guardaron silencio. Hemos recuperado evidencia crítica. Continuó. El arma homicida, pertenencias personales y un relato particularmente inquietante. La madre de Jennifer ha revelado que el señor David violó a Jennifer mientras estaba ebrio, y luego regresó a ella con promesas de aumento salarial. Cuando Jennifer quedó embarazada, se lo confesó a su esposa, y pidió a Margaret que la despidiera del trabajo. Finalmente, la asesinaron. David se levantó de golpe, su mano golpeando la mesa. Sí, la agredí. Estaba borracho, y llevaré esa culpa por siempre. Pero juro que no la maté. No soy un asesino. Un silencio pesado siguió a sus palabras. El inspector Graves entrecerró los ojos. Es difícil creerte, señor David. Pero la señorita Marple dio un paso adelante, su voz clara e inquebrantable. No, inspector. El señor David no es el asesino. Todo el salón se volvió hacia ella. Un jadeo colectivo cruzó la sala. Fiona giró bruscamente, la compostura quebrada por un instante. Pero la señorita Marple ya caminaba hacia el centro, sus ojos escaneando la habitación, no solo para observar, sino para exponer. La verdad, dijo suavemente. Rara vez se dice en voz alta, pero siempre deja huella. Se giró hacia Fiona, con una mirada calmada, casi compasiva. Fiona, debo preguntar, ¿dónde está el diamante de tu anillo? Fiona parpadeó, desconcertada. Debo haberlo perdido, en algún lugar. Puede que se haya caído. Entonces, tal vez, dijo la señorita Marple, extendiendo la mano en el bolsillo de su cardigan. Este te pertenece. Levantó un pequeño diamante brillante, reluciente bajo la luz del polvo matinal. Se encontró en el suelo, cerca de donde el cuerpo de Jennifer fue enterrado. Fiona se quedó inmóvil. El tono de la señorita Marple se mantuvo suave, pero firme. Me di cuenta, Fiona, de que en tu cocina cada trozo, cada hueso, cada residuo está empaquetado con precisión, atado, sellado, etiquetado. Y los restos de Jennifer fueron envueltos y doblados exactamente de la misma manera. Ordenado, eficiente, como carne casera, lista para congelar. Se oyeron jadeos. La señorita Marple dio un paso más. Los cortes estaban limpios, deliberados. No obra de un hombre torpe o en pánico, sino la mano de alguien que sabía cómo cortar. Alguien practicado. Hizo una pausa. Alguien como una cocinera experta. David se volvió, aturdido. Fiona. El rostro de Fiona había perdido su color. Sus labios se separaron, pero no hubo palabras. La trajiste de vuelta, continuó la señorita Marple. Convenciste a Jennifer de no denunciar la agresión. Le prometiste protección. Pero cuando descubriste que estaba embarazada, cuando comprendiste que las acciones de David podrían destruir todo lo que habías construido, decidiste actuar. Sostuvo el diamante una vez más. Este anillo personalizado. Fiona. Su piedra faltante coincide perfectamente. Debe haberse caído mientras cavabas la tierra, cuando enterrabas lo que quedaba. El silencio cayó como una piedra. Fiona bajó la mirada a su regazo, las manos apretadas, los ojos brillantes. La habitación estaba inmóvil. El inspector Graves avanzó. ¿Por qué mataste a Jennifer? Fiona levantó la cabeza, sus ojos hundidos, su voz quebrada. Sí, la maté. No había rabia, solo el vacío tranquilo de alguien que cargó demasiado peso durante demasiado tiempo. Cuando supe que estaba embarazada, dijo, y que el bebé era de David, mi mundo se destrozó. Todo lo que había construido, todo lo que creía tener, se desmoronaba entre mis dedos. Su voz vaciló. Le puse algo en el jugo, confesó. Una medicina que se usa para acabar con embarazos. Pero Jennifer se negó a beberlo.
Al otro lado de la sala, la señorita Marple cerró los ojos un instante. Fiona continuó, su voz más baja. Ella gritó. Me dijo que se lo contaría a todos. Que David era el padre. Entré en pánico. No solo tenía miedo de la vergüenza, tenía miedo de perderlo. Hubo una larga pausa. Le dije que la apoyaría. Ella me creyó. Pero por dentro, estaba celosa, furiosa. Ella era solo una criada. Y sin embargo había tomado algo que era mío. Miró hacia abajo, las manos retorcidas en su regazo. Esa noche tomé un cuchillo de carnicero de la cocina. Lo envolví en tela. Lo empaqué en bolsas de plástico. Y le pedí a Jennifer que me encontrara junto al río. Ella pensó que quería ayudarla. Su voz se quebró. Y confió en mí. Jadeos cruzaron la habitación. Margaret lloró en silencio. Ruth se cubrió los ojos. La maté junto al río, dijo Fiona. Luego corté su cuerpo. Empaqué las partes. Tiré algunas al agua. Pero escuché a alguien cerca. Tal vez un aldeano. Entré en pánico. Tomé lo que pude. Su ropa, sus joyas, algunas partes, y las enterré más arriba, en la ribera. Fue entonces cuando mi anillo debió caer. La señorita Marple la miró. Su voz fue suave. No podía soportar perderlo. Fiona asintió, los ojos llenos de lágrimas. Ella iba a quitármelo todo. El inspector Graves dio un paso al frente. Fiona Davis, estás bajo arresto por el asesinato de Jennifer Wells y por la ocultación y mutilación de su cuerpo. Dos agentes avanzaron, colocando las esposas en las muñecas de Fiona. Ella no resistió. Su mirada permaneció baja. Entonces el inspector se volvió hacia David. David Harper dijo con firmeza. Estás bajo arresto por la violación de Jennifer Wells. El testimonio de su madre, tu propia admisión y la evidencia corroboran la acusación. David se levantó lentamente, drenado, vacío. No habló. No se resistió. El silencio que siguió fue absoluto. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a salir. Algunos susurraban, otros sacudían la cabeza. Ruth permaneció un momento más, recomponiéndose. Margaret, que alguna vez había hablado mal de Jennifer, siguió a la multitud en silencio, la mirada fija en el suelo. Esa noche, la señorita Marple se sentó sola en su jardín. Las rosas temblaban en la brisa. Los pájaros estaban en silencio. Una taza de té descansaba intacta junto a ella. Pensó en Jennifer, tan joven, tan determinada, tan confiada. El crujido de la grava bajo los pies la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Jimmy Moffett cruzando la puerta. Los ojos húmedos, los hombros tensos. Señorita Marple, dijo suavemente. Ya pasó todo, ¿no? Jennifer finalmente obtuvo justicia. La señorita Marple no respondió de inmediato. Estudió el rostro de la joven y le hizo un gesto para que se sentara. Jimmy se sentó frente a ella, la mirada distante. Fue todo tan horrible. Jennifer no merecía nada de eso. La señorita Marple asintió. No, no lo hizo. Pero la justicia, cuando llega, suele hacerlo en silencio, no con grandes discursos, sino con la verdad. La voz de Jimmy tembló. Ella confiaba en Fiona. La señorita Marple respondió firme. Ese fue su único error, depositar su fe en alguien que vestía la amabilidad como un disfraz. Algunas personas lo hacen, ya sabes. Actúan con bondad mientras te quitan todo, detrás de las escenas. Jimmy miró hacia abajo, la garganta apretada. Nunca la olvidaré. La señorita Marple sonrió levemente. Aquellos que dicen la verdad, o lo intentan, nunca son realmente olvidados. El jardín volvió al silencio. Ya no se necesitaban palabras. Jimmy se levantó al fin. Gracias, dijo. Por escuchar, por ver lo que ninguno de nosotros vio. La señorita Marple asintió. Mientras Jimmy se alejaba, desapareciendo en el crepúsculo, la señorita Marple miró una vez más hacia los árboles lejanos, hacia el río que había ocultado una terrible verdad, y que ahora ya no contenía más secretos. Jennifer había sufrido en silencio, pero el silencio habló, y el pueblo recordaría.